Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero hay algo en las casas antiguas que parece arrastrar las sombras de la historia en cada rincón. La primera vez que vi la vivienda, supe que no era un lugar común. A decir verdad, ni siquiera recuerdo cómo llegué hasta allí. Todo comenzó como una simple búsqueda en línea. Casa victoriana en venta, escribí, como si fuera una búsqueda normal, pero no fue así. La página me llevó a una casa aislada, en las afueras de la ciudad. Tan vieja que las paredes parecían respirarlo todo. Historias, secretos, vidas pasadas. Era una casa imponente, de 3 plantas, con ventanales enmarcados por madera oscura que reflejaban la luz de una manera inquietante, como si no quisiera que nadie mirara hacia adentro. La dirección me llevó a un camino largo y polvoriento que parecía sumirse en la penumbra, incluso a plena luz del día. Al llegar, no pude evitar una sensación extraña, una especie de opresión en el aire, como si la casa me estuviera observando. El propietario, un hombre mayor que apenas si podía recordar su propio nombre, me recibió en la entrada. Apenas dijo palabra alguna, solo me mostró el interior de la casa, un eco de otras épocas. No entendí muy bien por qué, pero la sensación de estar siendo observado nunca me dejó. No por el hombre, sino por la casa misma, que parecía albergar un espíritu mucho más antiguo que cualquiera de sus ocupantes. Recorrí los pasillos, tratando de familiarizarme con el lugar, pero pronto me di cuenta de que cada habitación parecía ser más opresiva que la anterior. El techo de madera oscura crujía con cada paso, y las paredes, cubiertas de papeles florales gastados por el tiempo, parecían moverse sutilmente, como si respiraran con el viento. Algunas ventanas, aquellas que no habían sido reemplazadas, mostraban una ligera capa de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. El salón principal, el más grande de todos, era el que más me perturbaba. Las paredes estaban decoradas con retratos de personas que nunca conocí, algunos de los cuales parecían seguirme con la mirada. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el gran espejo en la pared norte. No era común, ni siquiera para una casa tan antigua. El marco estaba adornado con intrincados detalles de hierro, y el reflejo, no sé cómo explicarlo, pero el reflejo no era mío. No lo era en el sentido literal, no veía mi rostro, sino algo borroso, algo que parecía moverse con independencia, como si estuviera intentando escapar del cristal. El dueño de la casa, que no me había dejado del todo solo, me condujo a la planta superior, donde dijo que se encontraba la habitación principal. Al subir las escaleras de madera crujiente, me sentí aún más observado, como si todo a mi alrededor estuviera al acecho. Cuando llegamos, me mostró la puerta que, según él, había sido la que más tiempo había estado cerrada. Hace años que nadie entra allí, dijo, sin darme detalles. En ese momento, el aire en la casa se volvió aún más denso. Un frío extraño me recorrió la espalda, pero traté de ignorarlo. ¿Quién no sentiría escalofríos en un lugar tan desolado y enrarecido? Sin embargo, algo me dijo que debía entrar. Cuando abrí la puerta, lo primero que me golpeó fue el olor. Un olor a moho, a tierra húmeda, algo que no debía estar ahí. La habitación estaba desordenada, con muebles cubiertos por sábanas blancas, todo en un estado de abandono total. En una de las paredes, un cuadro grande y oscuro estaba colgado, con una mujer de rostro sombrío. Sus ojos, aunque pintados en el lienzo, parecían tan reales como si estuviera allí, observándome. El dueño de la casa, al verme mirar el cuadro, murmuró algo en voz baja. No pude entender lo que dijo, pero su tono era nervioso, como si temiera lo que podría ocurrir. Decidí no hacerle caso y me adentré en la habitación. Algo me empujaba a explorar, a descubrir qué era lo que esa casa trataba de ocultar. En el centro de la estancia, una vieja mecedora de madera se balanceaba lentamente, como si hubiera alguien sentado en ella. De repente, el sonido del crujir de la madera me hizo detenerme. Miré alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la mecedora continuó moviéndose. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no quise darme por vencido. ¿Qué más podía esperar de una casa tan antigua? Mi lógica me decía que todo esto era producto de la imaginación. No podía ser que algo tan trivial como el viento fuera capaz de mover una mecedora con tanta persistencia.
A medida que el movimiento aumentaba, el aire en la habitación se volvía más denso, como si fuera difícil respirar. Mis pulmones comenzaron a sentir la presión. Me acerqué lentamente a la mecedora y, cuando extendí la mano para detenerla, el balanceo cesó abruptamente. Miré hacia la ventana, que estaba cerrada, y entonces lo vi. En el reflejo del cristal, más allá de la neblina que cubría la casa, algo se movió entre las sombras. Algo grande, algo humano. La figura en el reflejo desapareció tan rápidamente que, por un momento, dudé de lo que había visto. Pero sabía que algo no estaba bien. La sensación de que algo estaba acechando, esperándome, se hizo más palpable. La habitación, a pesar de estar vacía, se sentía extrañamente llena, como si los ecos de aquellos que habían vivido allí en el pasado aún resonaran en las paredes. Me alejé lentamente de la mecedora, mis pasos resonando con un eco sordo. A cada uno de esos pasos, parecía que la casa misma respondía, como si estuviera viva. Decidí salir de la habitación, pero antes de cerrar la puerta, me detuve. Algo me llamaba desde el interior, una sensación inexplicable, como si la misma casa estuviera susurrando mi nombre. No puedes irte sin saber la verdad, pensé, pero al instante me reprendí. No era posible que una casa pudiera tener tal poder sobre mí, ¿verdad? De todas maneras, cerré la puerta con firmeza y regresé al pasillo. El dueño de la casa, que había estado esperando al final de la escalera, me miraba con ojos que ya no parecían tan amistosos. Te recomiendo que no entres ahí, dijo en voz baja, casi como un susurro. Su tono era diferente al de antes, mucho más serio. Hay cosas en esa casa que no comprendes. Cosas que no son de este mundo. No sé por qué, pero sus palabras no me asustaron tanto como debieran. Mi curiosidad era más fuerte. Lo observé mientras me dirigía hacia el salón principal, el lugar que más me había inquietado desde mi llegada. La casa tenía algo extraño en su estructura. Cada vez que caminaba por el pasillo, los retratos parecían moverse un poco, como si sus ojos me siguieran. Me preguntaba si sería alguna clase de ilusión, producto de la tensión que sentía. Sin embargo, al girar la esquina, me topé con una puerta cerrada que no había visto antes. Era una puerta pequeña, casi oculta entre las sombras del pasillo. La madera vieja crujió bajo mis dedos cuando la toqué, y sin pensarlo más, la abrí. Al hacerlo, me encontré con un pequeño vestíbulo. No era una habitación, ni siquiera un pasillo, pero estaba lleno de objetos extraños. En el centro, había una mesa de madera, sobre la cual descansaba una vela negra, cuya llama oscilaba sin razón alguna. A su lado, una serie de antiguos libros cubiertos de polvo, que parecían no haber sido tocados en décadas. Sin embargo, fue lo que estaba en el suelo lo que me llamó la atención. Un objeto pequeño, redondo y de color metálico, reflejaba la luz de la vela de una forma extraña. Me agaché para verlo mejor y noté que se trataba de una pequeña caja. No era grande, pero su presencia me resultaba inquietante. Algo me decía que no debía abrirla, pero la curiosidad me empujó a hacerlo. Al abrirla, el interior estaba vacío. Sin embargo, en el fondo, algo me hizo detenerme. Un pequeño trozo de papel estaba doblado cuidadosamente. Lo saqué y, al desenrollarlo, descubrí que era una vieja fotografía. En la imagen, se veía una familia, todos con una expresión sombría. Lo extraño no era la foto en sí, sino que, al mirar sus rostros, sentí una oleada de malestar, como si los ojos de aquellos que aparecían me observaran intensamente. Al borde de la fotografía, había una inscripción en tinta desvanecida: los que vienen, no deben quedarse. El mensaje, aunque desconcertante, no parecía real, como si hubiera sido escrito por alguien desesperado por advertir a futuros ocupantes. Me levanté rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. La casa se sentía más fría, más opresiva. Volví al salón principal, pero algo ya no era igual. Las paredes parecían cerrar el espacio, y el aire, espeso y cargado, hacía que me costara respirar. Fue entonces cuando la puerta del salón se cerró de golpe, como si una fuerza invisible hubiera decidido sellarla. La casa comenzó a crujir, como si estuviera despertando de un largo sueño. El sonido de la madera y el hierro crujir se convirtió en un eco insoportable. El suelo temblaba ligeramente, y una vibración profunda recorría las paredes. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que el viento nunca había soplado tan fuerte. Me dirigí hacia la ventana, intentando ver fuera, pero lo único que podía distinguir era la oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, suave al principio,
luego más fuerte, hasta convertirse en un grito sordo. El sonido provenía de lo profundo de la casa, como si alguien estuviera llamándome desde un lugar lejano. No pude moverme, algo me retenía, no solo el miedo, sino una sensación de inevitabilidad. Miré nuevamente hacia la ventana y, por un breve instante, vi una figura borrosa reflejada en el cristal. Pero esta vez no era el reflejo de un ser humano. Era algo mucho más oscuro, algo que había estado esperando en las sombras de esa casa. En ese momento, supe que no iba a poder escapar de allí. La casa no me dejaría ir. La figura en el cristal ya no era una ilusión. Podía verla claramente, aunque aún no podía distinguir su forma con precisión. Era como si las sombras del propio cuarto se hubieran cobrado vida, tomando la silueta de algo humano, pero con una densidad que distorsionaba su contorno. Sentí un frío que me heló hasta los huesos, como si el aire alrededor se hubiera congelado al instante. A pesar de que mis piernas temblaban, me vi obligada a dar un paso adelante. Sabía que no podía quedarme ahí, observando ese reflejo, esperando que desapareciera por sí solo. El deseo de entender lo que estaba ocurriendo se apoderó de mí. Me di la vuelta, buscando una salida, pero la casa parecía haber cambiado. Los pasillos ya no eran los mismos. Las paredes, antes de un tono apagado, ahora estaban cubiertas por una neblina sutil, que no había estado allí antes. No solo eso, sino que las puertas y ventanas estaban cerradas. No recordaba haberlas cerrado. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Intenté abrir la puerta que había cerrado al entrar, pero el picaporte resistió, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo del otro lado. Mi respiración se volvió irregular, atrapada en el aire denso y húmedo que llenaba el lugar. Lo escuché otra vez. El susurro. Esta vez, no venía de ninguna parte en particular. Parecía surgir de todas partes. Mi mente se nubló. Ya no sabía si estaba soñando o si era real. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, que debía encontrar la fuente de ese susurro. Como si, de alguna forma, al descubrir la verdad, pudiera liberar a la casa, o quizás a mí misma. Decidí caminar hacia el fondo del pasillo. Cada paso que daba me parecía más pesado que el anterior. El suelo crujía bajo mis pies, como si cada tabla fuera una boca que me devoraba lentamente. Finalmente, llegué a una puerta que no había visto antes. Parecía antigua, más desgastada que las otras, con una cerradura de hierro oxidado. No me sorprendí de encontrarla cerrada. Al contrario, sentí que ya la conocía, como si fuera parte de mí misma, como si hubiera estado esperando a que la abriera. Forcé la cerradura, mis dedos resbalando por la superficie rugosa. Fue cuando, por fin, cedió. Al abrir la puerta, la luz del pasillo apenas penetró en la habitación. El aire dentro era aún más pesado, más estancado. Me adentré, y mis ojos, al principio, no lograron distinguir nada más que sombras. Pero al fijarme, vi lo que estaba en el centro. Un gran espejo, similar al del salón, solo que mucho más grande. Estaba enmarcado por una estructura de hierro retorcido, tan intrincada que parecía imposible de describir. Su superficie estaba opaca, como si la niebla de la casa se hubiera acumulado sobre ella, velando su reflejo. Me acerqué, sin pensarlo. Un paso tras otro, hasta quedarme frente a él. Y entonces, lo vi. No mi reflejo, sino, algo más. Algo oscuro, con ojos vacíos, que me miraban fijamente desde dentro del espejo. Era como una sombra, pero tenía una forma humana, y en sus ojos había algo tan profundo y antiguo que me hizo sentir como si estuviera mirando el abismo mismo. No pude apartar la mirada. De repente, un sonido bajo y gutural surgió de detrás del espejo. Un ruido que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Algo se movió en su interior, algo que no era humano. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí, y sentí que el aire se volvía irrespirable. No era un reflejo. Era algo que estaba dentro de ese cristal, aguardando salir. Un grito ahogado salió de mi garganta, pero mi voz quedó atrapada en la presión del aire que me rodeaba. El frío era insoportable. La figura, ahora más definida, parecía estirarse y encogerse al ritmo de mi respiración. Quería moverme, pero no podía. Estaba paralizada, como si la casa misma estuviera atrapándome en su embrujo. La figura se acercó aún más, hasta que sus manos, deformes y alargadas, tocaron la superficie del espejo. Fue entonces cuando el espejo, por primera vez, comenzó a emitir una luz tenue, una luz fría que no provenía de ninguna fuente visible.
Miré aterrada como las manos de la figura comenzaban a atravesar el cristal. El reflejo ya no era solo un reflejo. Era una puerta, un portal que se estaba abriendo lentamente. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme. Corrí hacia la puerta, la cual se cerró detrás de mí con un estruendo ensordecedor, como si la propia casa tratara de sellar lo que acababa de liberar. Mi mente no entendía lo que acababa de suceder, pero mi cuerpo sabía que debía escapar. De alguna manera, la casa quería atraparme, quería que fuera parte de ella, como tantas otras almas que habían estado allí antes. Cayó la noche, y aunque había cerrado todas las puertas, aunque había intentado escapar, sentí que algo me seguía, que algo aún estaba allí, aguardando. El tiempo parecía desmoronarse a mi alrededor. La noche ya había caído por completo, y aunque las luces de la casa estaban encendidas, un espeso manto de oscuridad parecía envolverlo todo. Mi mente seguía atrapada en lo que había sucedido frente al espejo, pero algo aún me mantenía en la casa. Algo que no podía entender, pero que me decía que debía seguir. Como si la casa me hubiera marcado, como si ahora formara parte de ella. Decidí bajar al salón principal, donde la casa parecía más tranquila, pero tan solo cruzar el umbral de la habitación, una sensación de opresión me envolvió nuevamente. El aire estaba denso, como si estuviera cargado de presencias invisibles. Los retratos de los antepasados que colgaban en las paredes, con sus ojos fijos y vacíos, parecían estar más cerca, como si me observaban con un interés renovado. Algo dentro de mí me decía que debía salir. Que esta casa no solo era peligrosa, sino que había algo en ella que no podía comprender. Sin embargo, no podía irme. Al menos no sin saber qué sucedía realmente. Algo me mantenía atrapada, más allá del miedo o la curiosidad. Esa casa había tomado una parte de mí. Me senté en uno de los sillones del salón, intentando organizar mis pensamientos. Mientras lo hacía, el sonido del crujido de la madera me llegó de nuevo, esta vez más fuerte. Era como si alguien estuviera caminando en el piso superior. ¿El dueño? No, él ya no estaba allí. Algo me decía que no debía subir, que no debía adentrarme más en el interior de la casa, pero mi cuerpo ya se había adelantado a mi mente. Sin pensarlo, me levanté y comencé a subir por las escaleras, mis pasos resonando con un eco que parecía llenar todo el vacío a mi alrededor. Al llegar al segundo piso, noté que la puerta de la habitación principal, la que había estado cerrada y que el dueño de la casa había mencionado, estaba entreabierta. Un débil resplandor salía de la grieta, como si algo estuviera brillando en el interior. Pero no era la luz cálida de una lámpara. Era fría, casi enfermiza. La tentación me empujó a abrirla. La habitación estaba más fría de lo que recordaba. La cama, cubierta con sábanas polvorientas, parecía estar en su lugar, pero no fue eso lo que me llamó la atención. En una esquina, junto a la ventana, una figura estaba de pie, mirando hacia afuera. No podía verla claramente, pero su presencia era tan palpable que casi podía sentir su respiración. Mi corazón dio un vuelco. La figura, ahora mucho más cercana, comenzó a volverse hacia mí lentamente. Sus ojos no eran los de un ser humano, sino algo más. Algo sin vida. Algo que había estado allí mucho antes que yo, esperando. Mi respiración se detuvo cuando la figura comenzó a moverse hacia mí, caminando con una lentitud casi dolorosa. La luz en la habitación se apagó de golpe, sumiéndome en la oscuridad total. Me quedé paralizada, escuchando el suave crujir del suelo mientras la figura se acercaba más y más. Sentí que las paredes se estrechaban, que todo en la casa comenzaba a cerrarse a mi alrededor. Podía escuchar mi respiración acelerada, mi pulso golpeando en mis oídos. Pero no podía moverme, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era esperar lo inevitable. De repente, la figura se detuvo. Un resplandor pálido iluminó su rostro, y fue entonces cuando lo vi con claridad. No era una persona, ni un espectro. Era algo más antiguo, algo mucho más oscuro. Su piel estaba arrugada, como si se hubiera secado por el paso del tiempo. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban fijamente, pero no con odio. No. Me miraban como si me conociera. Como si supiera exactamente quién era. Te estaba esperando, dijo, con una voz que sonó como un susurro rasposo. Pero no fue la voz lo que me aterrorizó. Fue la sensación de que esas palabras venían de lo más profundo de la casa, de algo que había estado allí desde hacía siglos. Algo que había aguardado pacientemente a que alguien entrara, a que alguien se atreviera a descubrir la verdad oculta entre esas paredes. No puedes irte, continuó la figura, acercándose aún más.
No puedes escapar de lo que ya has liberado. El eco de la casa ha comenzado, y ahora te pertenece. Como a todos los que vinieron antes que tú. Mi mente estaba a punto de colapsar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que no podía escapar? Pero había algo en sus palabras que no me dejaba pensar con claridad. Algo que me estaba arrastrando hacia él, como si la casa misma quisiera que aceptara lo que estaba ocurriendo. Algo que me decía que, en algún lugar de esa casa, en algún rincón oscuro, estaba mi destino sellado. Sin embargo, antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire. La habitación volvió a la oscuridad, y el resplandor que había iluminado su rostro se desvaneció. De repente, todo estuvo en silencio. Pero no era un silencio normal. Era el silencio de una casa que había tomado todo lo que podía. Y en ese silencio, algo me dijo que ya era demasiado tarde. La desaparición de la figura me dejó paralizada, pero algo en mi interior me decía que no debía quedarme ahí, que debía encontrar una salida. Pero, por alguna razón, mis piernas no respondían. La habitación parecía haberse transformado en un laberinto. Las paredes se cerraban y abrían, cambiando de forma, como si la casa tuviera voluntad propia. Pude escuchar algo más. Un murmullo lejano, como si cientos de voces susurraran al unísono, hablándome, llamándome. No podía entender sus palabras, pero las sensaciones que provocaban en mí eran insoportables. Mi cuerpo se sentía pesado, como si fuera parte de la casa misma. Como si las paredes estuvieran absorbiéndome, fusionándome con su historia. Me apoyé en la pared para mantenerme en pie, pero no había consuelo. Todo a mi alrededor seguía transformándose, como si cada rincón estuviera a punto de devorarme. El pasillo al que había regresado parecía no terminar nunca. Las luces titilaban, proyectando sombras inquietantes que danzaban en las paredes, jugando con mi mente. El eco de mis propios pasos reverberaba de manera extraña, como si estuviera caminando en un espacio interminable, fuera del tiempo. La sensación de estar siendo observada, acechada, se intensificó. Cada rincón de la casa parecía estar al acecho, esperando el momento adecuado para atraparme. Finalmente, llegué a una puerta que no había visto antes, al final del pasillo. Estaba cerrada, pero la madera estaba ennegrecida y agrietada, como si hubiera resistido años de intentos por abrirla. Sin pensarlo, la empujé. No cedió al principio, pero con un empuje más fuerte, el antiguo mecanismo de la cerradura se rompió. Al abrirla, un fuerte olor a humedad me golpeó la cara. La habitación estaba en completa oscuridad, pero algo me empujaba a entrar. No podía dejar de pensar que había algo allí que debía ver. Dentro de la habitación, el aire estaba viciado, como si nada hubiera respirado en ese espacio durante siglos. Pero lo que me llamó la atención fue el gran baúl en el centro de la sala. Estaba cerrado con una cerradura de hierro, y algo en mi interior me dijo que allí se encontraba la clave para todo lo que había ocurrido. Me acerqué, con manos temblorosas, traté de abrirlo. El candado resistió, pero finalmente, con un esfuerzo, cedió. El interior del baúl estaba vacío, pero en el fondo había algo más, una caja pequeña, de madera, con una inscripción que parecía desmoronarse con solo mirarla. No pude entender las palabras, pero al tocarla, una ola de energía recorrió mi cuerpo, como si la caja misma estuviera viva, vibrando con una fuerza inexplicable. La tomé entre mis manos, y al abrirla, encontré lo que parecía una vieja carta. Era una carta escrita a mano, pero el texto estaba borroso, apenas legible. Las palabras no se alineaban de manera coherente, como si la tinta hubiera sido mezclada con algo más, algo que no era de este mundo. A medida que leía las palabras, sentí como mi cuerpo comenzaba a desmoronarse, como si algo me estuviera drenando. La carta hablaba de una maldición, de almas atrapadas en el tiempo, condenadas a vivir en esa casa por siempre, alimentándose de la desesperación de quienes se atrevieran a entrar. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, y mi respiración se volvió más errática. Las paredes de la casa parecían acercarse a mí, presionando con una fuerza inhumana. Cerré los ojos, intentando controlar el caos que se desataba dentro de mi mente, pero las imágenes de la carta, las palabras distorsionadas, seguían resonando en mi cabeza. Y entonces, algo ocurrió. El suelo tembló bajo mis pies. La casa, como si hubiera cobrado vida, comenzó a retumbar, y un estruendo ensordecedor me hizo caer al suelo. La casa estaba reaccionando, como si todo lo que había sido revelado en la carta fuera cierto. Algo había despertado en su interior, algo que no debía haberse desatado.
Pude escuchar un rugido profundo, como si la tierra misma estuviera abriendo una grieta. La casa, que había estado en silencio durante tanto tiempo, ahora estaba viva con el sonido de algo aterrador, algo que no podía entender. La vibración se intensificaba, y la sensación de ser tragada por las paredes me hizo perder el control. Estaba atrapada, completamente atrapada. Fue entonces cuando una voz, suave pero penetrante, habló desde las profundidades de la casa, resonando en cada rincón. Ahora eres parte de ella. Esa frase se clavó en mi mente, como si fuera la sentencia final. En ese momento, entendí lo que había pasado. La casa no me había dejado escapar porque no podía. Al abrir el baúl, al tocar la caja, había liberado algo que estaba condenado a permanecer allí para siempre. Algo oscuro, que había estado esperando durante siglos. Y ahora, era parte de esa maldición. Mi llegada a la vieja casa no fue por casualidad. Durante meses, había buscado un lugar donde vivir en paz, alejada del ruido y el bullicio de la ciudad, y esa casa, una mansión victoriana en las colinas, parecía ser el refugio perfecto. Cuando vi la foto en el anuncio, algo en ella me cautivó. La casa, tan imponente con su arquitectura gótica, parecía hecha para alguien como yo. Necesitaba un cambio, y creí que este lugar sería mi nuevo comienzo. Al llegar, el aire estaba frío, pero no era un frío común, era un frío que se sentía pesado, como si estuviera cargado de secretos olvidados. La mansión estaba aislada, lejos de cualquier otro hogar. Las paredes de ladrillo, cubiertas por una capa de musgo, daban la impresión de que la casa llevaba siglos ahí, viendo el paso del tiempo sin que nada pudiera perturbar su tranquila existencia. El sonido de mis pasos sobre el sendero de piedra resonaba en el silencio, mientras mis ojos recorrían la enorme estructura. Había algo inquietante en las ventanas, altas y angulosas, que parecían no solo observar el exterior, sino también juzgarme, como si todo lo que había hecho hasta entonces no fuera suficiente para merecer su permiso para entrar. La puerta principal estaba de par en par, invitándome a entrar. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, crucé el umbral. El aire dentro estaba aún más denso que fuera. Todo era oscuro, pero las pequeñas ranuras entre las pesadas cortinas dejaban filtrar la luz de la tarde, creando un contraste extraño con las sombras que se cernían sobre el mobiliario. Un mueble antiguo, cubierto por una tela polvorienta, me dio la bienvenida al salón. Me sentí una intrusa, pero no podía evitarlo. Este lugar, de alguna manera, me había atraído. Las paredes, adornadas con viejos cuadros de colores desvaídos, estaban decoradas con tapices que reflejaban escenas de paisajes lejanos, paisajes que me resultaban familiares aunque nunca los hubiera visto antes. Los espejos de la casa, en su mayoría de marcos dorados y detallados, reflejaban más de lo que una simple superficie de cristal debería. Parecía como si la casa misma estuviera viva, respirando junto a mí. Exploré las habitaciones una a una, cada una más sombría que la anterior. El suelo de madera crujía bajo mis pies y las sillas, con sus detalles de madera tallada, parecían seguirme con la mirada. Me senté en uno de los sofás, buscando un respiro, pero lo único que encontré fue la sensación de estar siendo observada. La atmósfera de la casa era densa, como si algo o alguien hubiera estado allí mucho antes que yo, y aún no hubiera dejado de merodear por sus pasillos. El sonido de los relojes en las paredes parecía marcar el ritmo de mi inquietud. Todo estaba en su lugar, pero algo no estaba bien. Sentí que la casa me hablaba en un idioma que no entendía, pero que, a la vez, me era familiar. Había una presencia, algo que no podía ver, pero que sentía en cada rincón. La casa parecía vivir, como si tuviera su propio pulso, y yo solo era una invitada en su territorio. Al día siguiente, mientras exploraba el ala este de la casa, encontré algo que realmente me desconcertó. Había una puerta, diferente a las demás. No era tan imponente como las otras, ni tan decorada, pero sí había algo en ella que me llamaba. Estaba cerrada con una llave vieja, cubierta de óxido, y a pesar de que al principio me resistía a abrirla, la curiosidad me venció. ¿Qué secretos guardaría aquella puerta que nunca había sido abierta? Con manos temblorosas, inserté la llave y la giré. Un leve chirrido del metal al abrirse la cerradura me hizo estremecer, pero cuando la puerta se abrió, lo que encontré en su interior no era lo que esperaba. La habitación estaba vacía, excepto por un espejo enorme que ocupaba toda una pared. Un espejo de marcos dorados que reflejaba la luz débil de la tarde,
pero lo que me sobresaltó no fue el espejo en sí, sino la sensación de que no estaba sola. Vi mi reflejo, por supuesto, pero también vi algo más. Algo oscuro, algo que no pertenecía a mi propio ser. En un parpadeo, la sombra de mi reflejo pareció moverse más rápido que yo, y mis ojos se fijaron en algo extraño, en una figura desdibujada en el fondo del espejo. No pude quitarme esa imagen de la cabeza, esa figura que no estaba ahí cuando miré por primera vez. La idea de que alguien más estuviera en la habitación conmigo, más allá de mi propio reflejo, me llenó de un terror inexplicable. Sentí la necesidad de salir de allí, pero mis piernas no respondían. No fue hasta que, de manera casi involuntaria, extendí la mano hacia el espejo que sentí un cambio en el aire. La temperatura descendió, el frío me envolvió, y en ese momento, el reflejo de la figura se acercó, tan cerca que sentí su aliento. Pero no había nadie detrás de mí. Mi mente no lograba procesar lo que estaba sucediendo. Rápidamente me aparté del espejo, pero la imagen de la figura seguía allí, inmóvil, observándome. Decidí abandonar la habitación, pero algo me decía que esta no era la última vez que vería ese reflejo. Algo dentro de mí me decía que la casa me había elegido, que la casa no me dejaría ir sin antes descubrir sus secretos más oscuros. Las noches en la mansión victoriana fueron cada vez más inquietantes. A medida que pasaba el tiempo, la casa parecía volverse más pesada, como si cada minuto que permanecía allí incrementara el peso sobre mis hombros. A pesar de los esfuerzos por adaptarme, por sentirme cómoda, sabía que algo estaba terriblemente mal. Lo supe la noche en que comencé a escuchar los pasos. Al principio pensé que era el crujir de la casa, que con el paso de los años se había vuelto más ruidosa, más viva en su vejez. Pero no era el sonido de la casa. No. Eran pasos. Pasos suaves, pero constantes, que recorrían el pasillo. De noche, cuando todo estaba en silencio, podía escucharlos perfectamente. El sonido de unos zapatos rozando el suelo, acercándose lentamente desde el extremo más alejado de la mansión. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero cada vez era más difícil. No había nadie más en la casa, excepto yo. Entonces, ¿qué era lo que hacía ese sonido? Una noche decidí investigar. Aquel sentimiento de que algo me observaba, algo que nunca había sido parte de este mundo, me obligó a levantarme de la cama. La casa estaba sumida en una oscuridad espesa, y el aire frío me acariciaba la piel cuando caminé por los pasillos. A medida que me acercaba a la fuente de los pasos, la sensación de estar siendo observada se intensificaba. El reflejo en los espejos me devolvía una imagen distorsionada de mí misma, como si el cristal no quisiera mostrarme lo que era, sino lo que la casa deseaba que viera. Los pasos se hicieron más cercanos, más intensos, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Estaba segura de que no había nadie, pero aún así, no podía dejar de caminar hacia el origen de esos ruidos. Finalmente, llegué a una puerta. No estaba en el pasillo donde el ruido parecía provenir, sino en una habitación que jamás había notado antes. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba vacía, pero en el centro, sobre el suelo de madera gastada, había una alfombra vieja, cuyas fibras parecían moverse lentamente, como si algo debajo estuviera revolviéndose. Me agaché, incapaz de resistir la necesidad de mirar. No pude ver nada bajo la alfombra, excepto polvo y tierra. Pero cuando la levanté, un sentimiento de terror me invadió. Bajo la alfombra había un pequeño compartimento en el suelo. La madera, maltratada por el paso del tiempo, se había aflojado, revelando un agujero profundo. Mi mano tembló cuando extendí los dedos hacia ese hueco. Algo en mí sabía que debía dejarlo allí, dejarlo intacto, pero la curiosidad me pudo una vez más. Lo que encontré allí no era lo que esperaba. Dentro del agujero había un pequeño cofre de madera, no mucho más grande que una caja de joyas, cubierto con polvo y telarañas. No estaba cerrado con llave, y al abrirlo, lo primero que vi fue una pieza de papel arrugada, casi irreconocible por el tiempo. Lo desplegué lentamente, temiendo lo que pudiera leer, pero no estaba preparada para lo que me esperaba. El mensaje estaba escrito a mano, con una caligrafía que no parecía humana, las letras eran oscuras, como si estuvieran impresas por una tinta densa y opaca. Las palabras eran apenas legibles, pero pude leer con claridad lo siguiente. Lo que está aquí no pertenece a este mundo. Nadie puede salir. No importa quién lo intente. El miedo me paralizó. La habitación, que antes parecía una simple sala olvidada, ahora se sentía como una trampa, un lugar del que no podría salir. Miré nuevamente hacia el cofre,
y fue cuando lo vi. Algo que no estaba allí antes. Una pequeña figura, esculpida en madera, representaba una figura sombría, de ojos vacíos, con una sonrisa torcida. La escultura era extraña, grotesca, y sentí que me observaba. El aire se volvió denso de nuevo, y el sonido de los pasos regresó, esta vez mucho más cercanos. El miedo me ahogaba, pero no podía moverme. No podía dejar de mirar la figura de madera, cuyos ojos vacíos parecían seguir cada uno de mis movimientos. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe. El eco de la madera golpeando el marco me hizo saltar, pero no fue el sonido lo que me aterrorizó. Fue el silencio que siguió después. Un silencio absoluto, que se arrastraba por la casa como una sombra. De repente, la figura de madera se deshizo en polvo, escurriéndose entre mis dedos como si nunca hubiera existido. El miedo me hizo salir disparada de la habitación, pero al girar hacia el pasillo, la casa se transformó ante mis ojos. Las paredes se estiraron, los pasillos se alargaron, y las puertas que antes me parecían conocidas ahora eran extrañas. Cada paso que daba me alejaba más de la salida. La casa me había atrapado, y ya no podía escapar. El eco de mis pasos resonaba en el pasillo, pero no estaba sola. Sentía que la casa, que había comenzado como un refugio, se había convertido en una prisión. Un grito de desesperación se quedó atrapado en mi garganta, y mientras miraba las sombras al final del pasillo, algo salió a mi encuentro. No era una persona. Era una sombra, sin forma definida, pero claramente humana. La figura se movía hacia mí, y en su rostro, había algo que reconocí, mis propios ojos. Mi reflejo. La figura frente a mí se desvaneció tan rápido como apareció. Pero eso no alivió mi miedo. La sensación de que la casa me estaba devorando, de que ya no era dueña de mis propios pasos, se intensificó. El pasillo parecía interminable, y las sombras en sus esquinas se alargaban como dedos que intentaban atraparme. Corrí sin pensar, guiada solo por la necesidad de salir. Las paredes se cerraban, el suelo crujía bajo mis pies con cada paso, pero no me detenía. Algo me empujaba a seguir adelante, aunque la lógica me decía que no había escapatoria. Las puertas, que antes parecían normales, ahora estaban cerradas con una fuerza inexplicable. Ya no eran simples barreras físicas, eran muros impenetrables que me atrapaban cada vez más. ¿Qué estaba sucediendo? La casa, que antes parecía vacía, ahora estaba llena de presencias invisibles, que me observaban, me acechaban. Llegué a una escalera. La madera desgastada bajo mis pies se tambaleó un poco, y la balaustrada parecía ceder, como si la casa estuviera a punto de desplomarse sobre mí. Pero no había tiempo para pensar en eso. Subí rápidamente, y a medida que subía, sentí que el aire se volvía aún más denso, como si cada escalón me acercara a una verdad oscura que no quería conocer. El susurro que me había acompañado desde que llegué comenzó a llenarme los oídos. No podía entender lo que decía, pero sabía que no estaba sola. La casa no estaba vacía. Al llegar al segundo piso, me encontré con un largo pasillo. A lo lejos, pude ver una puerta entreabierta, casi como un faro en la oscuridad. Sentí que debía acercarme, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Sin embargo, mis pies avanzaron por voluntad propia, y antes de darme cuenta, me encontraba frente a la puerta. No podía detenerme, no quería, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Empujé la puerta con una mano temblorosa. Lo que encontré dentro no era lo que esperaba. La habitación estaba oscura, pero al fondo, bajo una tenue luz que emanaba de una lámpara antigua, pude ver lo que me heló la sangre. Un espejo. Otro espejo, como el que había visto antes, pero este era mucho más grande, cubría toda la pared. Y al igual que en la primera habitación, algo en su reflejo no estaba bien. Miré mi reflejo, pero no era solo mi imagen lo que veía. Algo detrás de mí se movía. Al principio fue solo una sombra borrosa, pero con el paso de los segundos, esa sombra se fue definiendo más. Era una figura alta, que se aproximaba lentamente hacia mí, y en su rostro pude ver los mismos ojos vacíos que había visto en la figura de madera en el baúl. Esta vez, la sonrisa de la figura era clara, malévola, y me miraba con una intensidad que me hizo retroceder. Pero, cuando intenté dar un paso atrás, algo me detuvo. La figura me miró fijamente y, en un susurro casi inaudible, dijo mi nombre. Mi propia voz, una vez más, resonó en mis oídos. La sensación de ser observada se volvió insoportable. Estaba atrapada, no en el reflejo, sino en la casa misma.
No sabía si la figura estaba dentro del espejo, o si el espejo era la puerta a otro mundo, a otro lugar, pero lo único que sentí fue un terror indescriptible. De repente, el espejo se rompió, no de una manera lógica, sino como si las piezas de vidrio se desintegraran en el aire. Un sonido ensordecedor llenó la habitación, y en su lugar, apareció una sombra oscura, que comenzó a tomar forma humana. Era la misma figura, pero mucho más grande, mucho más potente. Cada vez que daba un paso, las sombras a su alrededor parecían moverse con ella, como si el propio espacio de la casa se estuviera deformando. La figura avanzó hacia mí, pero esta vez no pude moverme. Estaba paralizada por el miedo. La sombra se detuvo justo frente a mí, y pude sentir su aliento, helado y pesado. La presión en el aire era insoportable, y en ese momento, supe que la casa había estado esperando este momento. Ahora eres parte de ella, susurró la sombra, y con esas palabras, la luz de la lámpara se apagó por completo. El mundo a mi alrededor se sumió en una oscuridad total. Me desperté en el suelo, confundida, sin saber cómo había llegado allí. La habitación, ahora vacía, ya no parecía ser la misma. El aire estaba más denso, la casa se sentía más pesada, como si todo en ella estuviera respirando al mismo ritmo. Pero lo peor fue lo que vi en el espejo. Mi reflejo, pero no el mío. Había algo más, algo oscuro, que me observaba desde dentro. Al principio pensé que había sido un sueño, una pesadilla que había creado mi mente, pero no. La casa no dejaba lugar a dudas. Todo había cambiado. Y aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, algo me decía que ya no podía salir. La casa, con todas sus sombras, había reclamado su nuevo huésped. Después de ese encuentro, el tiempo en la mansión comenzó a desdibujarse. No sabía si pasaban días, semanas o solo horas. La sensación de estar atrapada en un ciclo interminable, de estar observada incluso cuando cerraba los ojos, me desbordaba. La casa ya no era solo una estructura de ladrillos y madera. Había algo más. Algo que no podía explicar, pero que me acechaba a cada paso. La presencia, la sombra que había tomado forma frente a mí, parecía estar en todas partes. Cada rincón de la mansión ahora era un recordatorio constante de que no pertenecía allí. Las sombras se alargaban por los pasillos, y aunque las luces estaban encendidas, no podía evitar la sensación de que la oscuridad siempre estaba un paso por delante. Los espejos, que antes habían sido solo objetos de decoración, ahora eran portales. Cada vez que me reflejaba, veía algo distinto. Algo que no estaba bien. A veces veía mis propios ojos, otras veces, los de la figura oscura. Y, en ocasiones, veía nada. A pesar de mi creciente temor, no podía irme. Algo dentro de mí me decía que no había vuelta atrás. La casa había comenzado a formarme, a moldearme según sus propias reglas. La sensación de estar siendo absorbida por las paredes, por la misma esencia del lugar, era cada vez más fuerte. Un día, mientras recorría el pasillo principal, noté algo extraño. La puerta que llevaba al sótano, que antes había estado cerrada y casi olvidada, ahora estaba entreabierta. Nunca había considerado entrar allí, pero algo me impulsaba. Esa misma curiosidad que me había llevado a explorar la casa desde el principio. Decidí bajar. El aire en el sótano era espeso, denso, como si no hubiera sido ventilado en décadas. Las paredes, cubiertas de moho y humedad, se alzaban ante mí, dando la sensación de que estaba descendiendo a lo más profundo de la casa, al mismo centro de su ser. Al fondo, en una esquina oscura, vi una figura. Estaba parada, inmóvil, como si me estuviera esperando. Me acerqué, y a medida que lo hacía, una sensación de desesperación comenzó a recorrer mi cuerpo. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme. Pero ya era tarde. Cuando llegué lo suficiente cerca, vi que la figura no era humana. Era solo una sombra, un contorno difuso que parecía moverse entre la oscuridad del sótano. Pero lo peor no era la figura. Era lo que estaba frente a ella. Un altar. Un altar improvisado, hecho de piedras antiguas, cubierto por velas derretidas y polvo. En el centro, había un objeto, envuelto en un trozo de tela gris. El objeto parecía irradiar una energía palpable, oscura. Algo me dijo que no debía tocarlo, pero el destino ya estaba sellado. Me agaché y retiré la tela con manos temblorosas. Lo que encontré me dejó sin aliento. Era una caja, pequeña, de madera antigua, con símbolos tallados en su superficie. Al instante, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, más pesado. La caja parecía vibrar en mis manos,
como si tuviera vida propia. En un impulso, la abrí. Dentro, no había nada. Nada físico, al menos. Pero al mirarla con más detalle, vi algo extraño. En el fondo de la caja, había un pequeño espejo, tan diminuto que parecía una pieza de un rompecabezas antiguo. Al principio, no pude entender su propósito, pero cuando lo miré más de cerca, vi algo reflejado en él. No mi rostro, sino algo mucho más oscuro. Una figura que se acercaba lentamente. El miedo se apoderó de mí. El espejo, que al principio parecía tan inofensivo, ahora se había convertido en el portador de la maldición de la casa. Al mirarlo, el rostro de la figura se hizo más claro, más nítido. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, y su sonrisa, que antes era solo una sombra, comenzó a tomar forma, distorsionándose de una manera grotesca. La figura comenzó a moverse. Primero, lentamente, pero luego con una rapidez que me dejó sin aliento. La imagen que veía en el espejo ya no era solo una imagen. Era real. Estaba dentro de la habitación conmigo. La casa se estaba transformando. Todo lo que había conocido de la mansión, su estructura, sus pasillos, su silencio, todo estaba desapareciendo. Me giré rápidamente y, en un parpadeo, la figura estuvo allí. Frente a mí, tan tangible como el aire. La sombra, que ahora parecía una presencia pura de oscuridad, se alzó sobre mí. El frío que emanaba de ella me paralizó, y una voz profunda y grave susurró en mis oídos. Ahora te has unido a nosotros. Lo que sucedió después fue un caos indescriptible. Las paredes comenzaron a cerrarse, el aire se volvía más denso, y el suelo bajo mis pies temblaba. Sentí que algo me arrastraba hacia abajo, hacia el centro de la casa, hacia un lugar que no quería conocer. La figura se acercó más, y la presión aumentó. Quería gritar, pero mi voz se ahogaba en mi garganta. Estaba atrapada. No podía escapar. De repente, la sombra se desvaneció, pero la presión no disminuyó. La casa había dejado de ser solo un lugar físico. Había absorbido mi ser, mi voluntad, mi existencia. En ese momento entendí lo que la figura había querido decir. No había escapatoria. Había sido elegida, y no había forma de salir. El eco de los pasos, los susurros que había oído desde el principio, comenzaron a llenarme la mente. Eran las voces de los que habían venido antes que yo, aquellos que se habían quedado atrapados en la mansión. Y ahora, yo era una de ellas. Siempre he creído que el miedo era solo una construcción mental, un producto de nuestra imaginación, hasta el día en que llegué a la mansión de Blackwood. Una antigua propiedad victoriana ubicada en los límites del pueblo, rodeada de bosques densos y niebla espesa, como si el tiempo no hubiera tocado sus muros. Había sido una oferta tentadora, vivir en un lugar apartado, tranquilo, sin las prisas ni el ruido de la ciudad. Sin embargo, lo que no sabía era que Blackwood no era simplemente una mansión antigua, sino una prisión. Mi llegada fue como cualquier otra mudanza. La casa estaba vacía, oscura, con muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían esperar a ser descubiertos. Los cuadros de la familia Blackwood, cuyos rostros parecían mirarme con una intensidad incómoda, decoraban las paredes. En principio, todo parecía inofensivo, incluso acogedor. Pero había algo en la casa que no se sentía bien, algo sutil, pero presente. La mansión tenía una energía que se desbordaba de sus paredes, como si en sus cimientos reposara una historia no contada. La primera noche, al irme a dormir en la gran habitación principal, noté algo peculiar, un leve crujir provenía del piso superior. Al principio, pensé que era el sonido natural de una casa que se asentaba, pero conforme pasaban las horas, el sonido se volvía más definido. Parecía el arrastre de algo pesado, como si alguien caminara sobre el suelo de madera. Lo ignoré, atribuyéndolo a mi mente, que comenzaba a crear paranoias por el hecho de estar en un lugar tan solitario. Pero la sensación persistió, y con ella, una extraña presión en el aire que me dificultaba respirar con normalidad. Durante los primeros días, todo parecía normal. Las actividades cotidianas me absorbían, y la casa se convirtió en un refugio tranquilo, aunque a veces no podía evitar la sensación de que estaba siendo observada. En las tardes, mientras leía junto a la chimenea, notaba una especie de sombra desplazándose por el rabillo de mi ojo. Cuando me giraba, la habitación permanecía vacía, pero el aire parecía estar cargado, como si algo estuviera esperando a ser visto. No lo mencioné a nadie, por supuesto.
La racionalidad seguía siendo mi mayor defensa contra mis temores, aunque cada vez sentía más como si la casa me estuviera envolviendo, como si sus paredes se estrecharan lentamente a mi alrededor. Una tarde, decidí explorar la mansión con más detenimiento. La planta baja ya la conocía, pero las escaleras que subían al segundo piso estaban cubiertas de polvo y apenas las había tocado. La mansión tenía una estructura compleja, con largos pasillos y habitaciones que parecían llevar a otras que jamás había visto. Un par de puertas que parecían cerradas permanentemente llamaron mi atención. Al abrir una de ellas, descubrí una pequeña biblioteca, con estanterías llenas de libros que parecían tan antiguos como la propia mansión. Los libros cubiertos de polvo no eran de mi interés, pero en una esquina de la habitación, algo me llamó la atención, una gran araña de cristal que colgaba de un gancho del techo. La luz de la ventana caía sobre ella, haciendo que los cristales destellaran en colores iridiscentes. Me acerqué a examinarla, pero al tocar uno de los cristales, noté algo extraño. En su reflejo, pude ver una figura, pero no había nadie detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí dejar la biblioteca. Algo en esa habitación no me gustaba. Tal vez fuera el aire viciado o la extraña sensación de que no estaba sola. Subí al segundo piso, donde los pasillos eran aún más oscuros. Las habitaciones parecían cerradas, algunas con las puertas que crujían al mínimo movimiento. Llegué a la última habitación, la que parecía estar más apartada de todas, al final del pasillo. Estaba cerrada con una llave antigua, algo que me intrigó, ya que no veía la necesidad de que una habitación estuviera tan vigilada. Con un impulso irrefrenable, tomé la llave que había encontrado en un cajón y abrí la puerta. Lo que encontré dentro no me sorprendió tanto como lo que sentí. La habitación era pequeña, decorada con muebles envejecidos y una cama en el centro. Pero lo que me llamó la atención fue el gran espejo de cuerpo entero que cubría una de las paredes. Su marco de madera oscura era tallado con intrincados diseños, y la superficie del espejo estaba empañada, como si nunca hubiera sido limpiada. Me acerqué para observar mi reflejo, pero algo no estaba bien. El espejo, a pesar de mostrarme claramente, parecía distorsionar mi figura. El rostro reflejado no era el mío. Había algo en mis ojos, algo oscuro que no podía reconocer. Me quedé paralizada, observando, y fue entonces cuando lo vi. Detrás de mí, en el reflejo, se apareció una figura sombría. No pude moverme, no pude gritar, solo la miraba fijamente. Al intentar girarme para ver si había alguien allí, la figura desapareció, pero el miedo me envolvía. Me apresuré a salir de la habitación, mi corazón latiendo desbocado. Casi corrí hacia la escalera, pero la sensación de ser observada se intensificó, y el aire se volvió irrespirable. Regresé rápidamente al primer piso, sin atreverme a mirar atrás. Había algo en la mansión que no podía entender. Algo en sus paredes, en sus espejos, que parecía manipular la realidad. La sensación de no estar sola me perseguía, y no pude escapar de la idea de que la casa estaba viva, esperando que descubriera lo que se ocultaba en su interior. La sensación de que algo me observaba no desapareció al día siguiente. A medida que pasaban las horas, el misterio que envolvía a la mansión de Blackwood comenzaba a pescar en los rincones más oscuros de mi mente. Cada habitación que exploraba parecía tener su propio carácter, su propio peso, como si estuviera construida para atrapar a los que osaran vivir dentro de ella. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el miedo, y decidí volver al espejo. Pasaron días antes de que me atreviera a acercarme nuevamente a la habitación. Algo dentro de mí me decía que debía enfrentarlo. La idea de que la mansión estuviera jugando conmigo me resultaba insoportable. Quería entender, quería que todo tuviera una explicación racional, como las cosas deberían ser. Pero la casa no me dejaba. A medida que me acercaba, un escalofrío me recorrió la espalda. La puerta estaba cerrada, pero al entrar, la atmósfera se sentía diferente. No estaba sola. El aire estaba cargado, pesado, como si toda la energía de la mansión se hubiera concentrado en esa habitación. El espejo estaba allí, imponente, cubriendo casi toda la pared. La figura reflejada en él ya no parecía distorsionada, pero había algo extraño. Algo que no podía colocar. Mi reflejo, aunque reconocible, parecía estar distante, como si no me perteneciera. Era como si una capa invisible entre el espejo y yo me separara. Los ojos en el reflejo, mis propios ojos, parecían vacíos, como si no estuviera mirándome a mí misma, sino a algo mucho más profundo. Sentí una presión en el pecho, como si algo dentro de mí estuviera gritando,
pero no podía escucharlo. Me di la vuelta rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza, y al hacerlo, la sombra apareció. No era un reflejo esta vez. Estaba real, tangible, desplazándose a través del aire como una niebla densa. El espacio alrededor de la figura comenzó a deformarse, como si el aire mismo cediera bajo su presencia. Era como si la sombra estuviera absorbiendo la luz a su alrededor, dejando un vacío en el aire. Mis pasos me llevaron al centro de la habitación, pero la sombra me siguió, cada vez más cerca, como si se estuviera alimentando de mi miedo. Quise correr, pero algo me lo impidió. Algo invisible me sujetaba, reteniéndome allí, en la habitación. La sombra se alzó frente a mí, y pude ver que no tenía forma, pero su presencia me envolvía, me aplastaba. No pude gritar, no pude moverme. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de una figura, de una ilusión o de una visión. Era la casa. La mansión misma que me tenía atrapada. Estaba construida sobre algo más que simples ladrillos y madera. Había algo mucho más antiguo, algo que se escondía en sus cimientos, esperando a ser liberado. Cuando la sombra se desvaneció, el aire volvió a la normalidad, pero yo no pude moverme. Permanecí en la habitación, intentando comprender lo que acababa de suceder, pero la respuesta me eludía. Algo había cambiado en mí. Ya no era solo una observadora de lo que pasaba a mi alrededor. La mansión me había marcado, y sabía que no podía escapar. Durante la siguiente semana, todo se volvió más extraño. La casa me hablaba en susurros que apenas podía escuchar. Las sombras se alargaban al caer la noche, y mis propios pensamientos se volvían confusos. La luz de las velas temblaba como si el viento recorriese los pasillos, pero no había viento. Las puertas que antes parecían estar en su lugar ahora crujían al mínimo movimiento, y los ecos de mis pasos se transformaban en susurros. La mansión estaba viva. Y yo era parte de ella. Decidí investigar el origen de la mansión. Necesitaba entender por qué me sentía tan atrapada, porque todo parecía tener una energía oscura y antigua. En los viejos archivos del pueblo encontré algunos detalles sobre la familia Blackwood, los antiguos propietarios. Habían sido una familia respetada, pero su historia no terminó bien. Un incendio devastó la mansión hace más de 100 años, y muchos decían que el fuego no fue accidental. Se rumoraba que los Blackwood habían sido practicantes de rituales oscuros, buscando poder a través de sacrificios. Sin embargo, la investigación había sido cerrada rápidamente, y no se supieron más detalles. Esa misma noche, mientras leía los viejos papeles, escuché un ruido proveniente del piso superior. Un crujir de madera, seguido por un golpe sordo. Me levanté rápidamente, mi corazón acelerado, y corrí hacia las escaleras. No había nadie, pero el sonido se repetía, esta vez más fuerte, más cercano. Como si alguien estuviera caminando lentamente hacia mí. Subí, sin saber por qué, como si la casa me empujara hacia el peligro. Al llegar al segundo piso, la atmósfera cambió. El aire se volvió denso, el frío me caló hasta los huesos. Me dirigí hacia la habitación al final del pasillo, la misma en la que había encontrado el espejo. Esta vez, la puerta estaba cerrada con llave. No me sorprendió. De alguna manera, sabía que debía entrar. Algo dentro de mí lo sabía. La llave encajó en la cerradura con facilidad. Al abrir la puerta, el aire pesado me golpeó de nuevo. La habitación estaba más fría que nunca, y el suelo de madera crujía bajo mis pies. Algo me estaba esperando. Algo que no era humano. La figura apareció lentamente desde las sombras. No era una sombra, sino algo más, una presencia palpable. Sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban fijamente. No pude moverme. En ese momento, supe lo que la casa quería de mí. No era solo una observadora. Yo era la última pieza de su puzzle. Había llegado para ocupar el lugar de los Blackwood, para seguir el ciclo. La figura frente a mí comenzó a moverse, pero no caminaba como lo haría un ser humano. Su desplazamiento era más una flotar, una manera de deslizarse por el aire, como si no perteneciera a este mundo. Mis piernas, incapaces de moverse por la tensión, me mantenían clavada en el suelo. La sombra se acercó a mí, y con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más frío. Era como si la propia casa estuviera absorbiendo mi energía, dejándome vacía. En mi mente, todo se desmoronaba. Sabía lo que sucedía, pero no podía aceptarlo. La mansión de Blackwood no solo era una casa antigua. Era un ente, un ser que había vivido por siglos,
que había sido alimentado por las tragedias de los que se habían atrevido a entrar en sus puertas. Los Blackwood, los antiguos dueños, habían buscado poder a través de medios oscuros, pero la casa no solo había tomado sus vidas. Había absorbido sus almas, sus deseos, sus temores. Y ahora, me estaba reclamando. La figura flotante, cuyo rostro seguía vacío y sombrío, se detuvo justo frente a mí. Los ojos que antes habían sido oscuros y vacíos ahora brillaban con una intensidad aterradora. Sentí que me penetraban, que me miraban más allá de lo físico, como si pudieran ver lo más profundo de mi ser. Una sensación de angustia me invadió, como si todo lo que había sido mi vida se desvaneciera frente a mí. Fue entonces cuando la voz llegó. No era una voz que pudiera oír con mis oídos, sino una sensación que recorría mi cuerpo, una vibración que llegaba directamente a mi mente. No estaba en el aire, no estaba en la habitación. Estaba dentro de mí, como si la propia casa hablara a través de mi mente. Te has unido al ciclo, susurró la voz. No hay escape. Ya eres parte de Blackwood. La mansión se alimenta de ti, de todos los que atraviesan su umbral. Y ahora, serás una de nosotros. Mi respiración se aceleró, pero no podía reaccionar. El miedo me paralizaba. Sabía que debía gritar, correr, pero no podía. La sombra, con sus ojos vacíos, me estaba absorbiendo lentamente, como si fuera un agujero negro. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada parte de mi ser comenzaba a desvanecerse, a perderse en la oscuridad de la mansión. No sabía cuánto tiempo pasó, pero sentí que algo dentro de mí se rompía, que algo en mi esencia se desmoronaba. Cuando la figura desapareció, el aire volvió a ser denso, pesado. El tiempo parecía haberse detenido, y el único sonido que podía oír era el latido frenético de mi propio corazón. Miré a mi alrededor, pero la habitación seguía igual. El espejo, que antes me había mostrado la figura sombría, ahora reflejaba solo mi rostro, aunque ya no me reconocía. Había algo en mis ojos, una oscuridad que antes no estaba allí, una sombra que se había apoderado de mi ser. Me di cuenta de que algo había cambiado en la mansión. Ya no era la misma que había encontrado en un principio. La casa no era solo un espacio físico. Era un organismo, una entidad que respiraba, que se alimentaba de los que vivían dentro de sus muros. Todo en ella estaba interconectado, cada habitación, cada pared, cada rincón, estaba impregnado de su poder. Y yo, al haber entrado en ella, me había convertido en parte de su ciclo. Salí de la habitación, pero no pude encontrar el pasillo que había recorrido antes. Las paredes parecían moverse, y las puertas no se alineaban como solían hacerlo. El lugar ya no tenía sentido. Me encontraba atrapada, no en una casa, sino en un espacio que no pertenecía a este mundo. La mansión había cambiado, y con ella, yo. Caminé sin rumbo fijo, mientras una sensación de desesperación me envolvía. No podía encontrar una salida. Las puertas estaban cerradas, los pasillos eran interminables, y el aire cada vez se volvía más pesado. Había algo más, algo que no podía ver, pero que sentía con cada paso. Era como si la mansión estuviera observándome, esperando a que cediera completamente a su voluntad. Como si cada habitación estuviera diseñada para absorberme más, para devorar cada pedazo de mi humanidad. La sombra, la figura que había visto, seguía acechándome, aunque no la veía. Estaba allí, en cada rincón, en cada reflejo, en cada silencio que llenaba la casa. A veces, me sentía como si la propia casa me estuviera llamando, como si me empujara a entrar en habitaciones que no quería ver, a abrir puertas que no debía abrir. Y luego, una noche, algo cambió. La mansión ya no era un lugar de miedo, sino algo más, algo mucho más profundo. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Un sonido bajo, como un susurro distante, comenzó a resonar desde las paredes, como si la casa misma estuviera hablando. Una vibración que no podía identificar, una sensación extraña que me recorría el cuerpo. Al principio, no pude entender lo que sucedía. Pero luego, las paredes comenzaron a ceder. No de una manera natural. Era como si la casa estuviera abriéndose, como si un portal se estuviera abriendo en su interior. La oscuridad se deslizaba por las paredes, formando figuras grotescas, como sombras vivientes que emergían de los rincones, moviéndose hacia mí. Y en medio de ese caos, vi algo que nunca imaginé. Una figura humana, pero no humana. La figura de un hombre, cubierto de sombras, con una sonrisa en su rostro que no era humana, que no pertenecía a este mundo. Su mirada era vacía, como la de todos los que habían caído antes que yo. Su voz,
aunque silenciosa, llenaba todo el espacio. No hablaba, pero podía oír sus palabras en mi mente. Ya no hay salida. El sonido de mis propios pasos resonaba en la mansión, pero no estaba sola. Cada vez que me detenía, sentía una presencia detrás de mí, algo que se movía en las sombras. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero lo único que podía ver era la oscuridad. La mansión ya no era simplemente un edificio. Era una entidad, viva y respirante, que me rodeaba, me consumía. Mi respiración se aceleró. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, que las paredes se cerraban lentamente a mi alrededor. La casa parecía estar cambiando, transformándose, como si tuviera voluntad propia. Las puertas que antes conducían a los pasillos ahora se habían convertido en muros sólidos, y las ventanas, que solían ser una salida al exterior, estaban cubiertas por una capa opaca que no dejaba pasar la luz. Intenté gritar, pero no pude. Mi voz parecía atrapada en la garganta, como si la mansión me estuviera sellando. No había aire suficiente para respirar, y el peso sobre mi pecho aumentaba. Era como si la casa me estuviera abrazando, apretando, esperando a que cediera. Los ecos de las sombras comenzaron a tomar forma a mi alrededor, y sentí que la oscuridad se estaba apoderando de mí. No podía ver lo que estaba detrás de las sombras, pero podía sentir su presencia, como una corriente fría y densa que me envolvía. Caminé a ciegas, sin rumbo, guiada solo por la desesperación de encontrar una salida, pero todo lo que encontraba eran más pasillos, más puertas que no conducían a nada. La mansión parecía haberse multiplicado, creciendo en tamaño con cada paso que daba. Los ecos se volvían más fuertes, más intensos, y comencé a oír murmullos que no provenían de ningún lugar, como si la casa estuviera llena de voces que se entrelazaban, hablándose entre ellas, llamándome. Al llegar al final de un pasillo, me encontré frente a una puerta cerrada. No era como las demás. Estaba sellada con runas antiguas, símbolos que no comprendía, pero que me eran terriblemente familiares. Era como si los conociera desde siempre, como si formaran parte de algo profundo, algo que llevaba tiempo esperando ser desbloqueado. No podía dejar de mirarlos. Sentí que los símbolos me hablaban, que me pedían que los tocara. Mi mano, casi por voluntad propia, se estiró hacia la puerta. Al instante, un fuerte golpe resonó en la habitación. La puerta comenzó a abrirse lentamente, como si la casa misma estuviera cediendo, permitiéndome entrar. La luz del pasillo comenzó a desvanecerse, siendo reemplazada por una oscuridad impenetrable. Al otro lado de la puerta, todo era diferente. El aire estaba frío, gélido, y la luz que se filtraba desde las grietas en las paredes proyectaba sombras distorsionadas que se movían con una vida propia. Al dar un paso dentro de la habitación, el suelo crujió bajo mis pies, y pude sentir el peso de la casa presionando sobre mí. No era solo el miedo lo que sentía. Era una sensación de inevitabilidad, como si ya hubiera cruzado un límite del que no podía regresar. En el centro de la habitación, una figura estaba de pie. No era la figura sombría que había visto antes, ni una manifestación de las sombras que me perseguían. Era algo mucho más antiguo, algo que pertenecía a la misma casa, a su mismo núcleo. Su piel estaba arrugada, envejecida, como si hubiera estado atrapada en el tiempo durante siglos. Los ojos, completamente vacíos, me miraban con una intensidad que no era humana. Su rostro estaba marcado por líneas profundas, como si la misma casa le hubiera devorado. No podía apartar la mirada. Algo en su presencia me dominaba, me controlaba. La figura levantó su mano, señalando hacia una esquina de la habitación. Miré en esa dirección, y lo que vi me heló la sangre. Había una puerta, antigua, hecha de madera oscura, con símbolos grabados en su superficie. Esta puerta era diferente a las demás. Era la puerta que había estado esperando, la puerta que me conectaba con algo mucho más oscuro que la mansión misma. Sentí una fuerza irrefrenable que me empujaba hacia ella. Cuando me acerqué, la puerta se abrió por sí sola, y el aire que salió de allí era tan frío que me cortó la respiración. La habitación a la que entré estaba vacía, pero lo que había en su centro me dejó paralizada. Un espejo de cuerpo entero, similar al que había encontrado en la primera habitación, se erguía en el centro de la sala. Sin embargo, este no era un espejo común. Su superficie era oscura, casi líquida, y en lugar de reflejar lo que estaba frente a él, mostraba una imagen distorsionada de la mansión, una versión de ella que no había visto antes. Una mansión en ruinas, rodeada por un mar de oscuridad, como si estuviera atrapada en otro tiempo. Me acerqué al espejo, cautivada por lo que veía.
La imagen cambió, y pude ver a alguien más en el reflejo. No era mi propio reflejo, sino una figura que caminaba a través de las habitaciones oscuras, como si estuviera buscando algo. Sus pasos resonaban en la mansión, y sentí una angustia creciente al darme cuenta de que esa figura no era otra que yo misma. Era como si el espejo estuviera mostrándome una versión de mí atrapada en el tiempo, condenada a caminar por la mansión para siempre. Entonces, el reflejo comenzó a moverse más rápido, como si tratara de escapar de la imagen. La figura se desvaneció, y en su lugar apareció una sombra oscura que se deslizaba hacia el fondo de la mansión. La sombra comenzó a alargarse, extendiéndose por las paredes como una niebla espesa que lo cubría todo. En ese momento, supe lo que la casa quería de mí. No era solo una víctima más. Había sido elegida para ser parte de su historia, para alimentarla con mi miedo, con mi alma, como había sucedido con aquellos que vivieron allí antes que yo. La sombra que emergió del espejo no era simplemente una figura oscura. Era un presagio, una manifestación de la propia casa, una manifestación de lo que realmente era Blackwood. Algo mucho más antiguo que la familia que la había habitado. No era solo un lugar. Era una entidad hambrienta, una criatura que se alimentaba del alma de los que osaban atravesar su umbral. Permanecí inmóvil frente al espejo, observando cómo la figura se desvanecía. El aire estaba pesado, como si la casa misma hubiera exhalado su último aliento. Sentí el frío calar en mis huesos. Mi mente intentaba procesar lo que había visto, pero las palabras no eran suficientes para describir la sensación de estar atrapada en algo tan vasto, tan insondable. ¿Cómo había llegado a ser parte de todo esto? ¿Por qué? Mi reflejo, o lo que quedaba de él, comenzó a desvanecerse, dejando solo la imagen distorsionada de la mansión. Los pasillos oscuros, las habitaciones vacías, las puertas cerradas. Todo giraba alrededor de mí, como si la casa estuviera tomando forma, como si todo lo que había visto hasta ahora fuera solo una sombra de lo que realmente era. Me giré hacia la puerta, y en ese mismo instante, escuché un sonido, como un susurro suave, pero continuo, que parecía provenir de las paredes. No eran palabras, sino un eco, un murmullo lejano que se deslizaba a través de la casa. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos, pero luego entendí. Era la casa, hablándome. Susurros del pasado, ecos de almas atrapadas dentro de sus paredes. Cada paso que daba hacia la puerta me acercaba más a lo que la mansión realmente representaba. Cada paso me llevaba más adentro de la oscuridad. Y cuando por fin abrí la puerta y salí al pasillo, la mansión cambió. Ya no era la mansión de antaño. Ya no era un lugar en el que el tiempo se hubiera detenido, ni un simple refugio antiguo. La casa ahora era una extensión de la oscuridad misma. Los pasillos se alargaban de manera imposible. Las paredes se desmoronaban lentamente, dejando pasar un aire frío que arrastraba consigo algo más. Una presencia que se deslizaba entre las grietas, que se movía con una fluidez que no debería ser posible. Mi respiración se entrecortó. Cada vez que miraba, los pasillos se estiraban más y más, como si la casa no tuviera fin, como si estuviera siendo absorbida por un vacío. El eco de mis pasos se multiplicaba, reverberando a través de los pasillos infinitos. No sabía si caminaba en círculos, si avanzaba en línea recta o si la casa me estaba llevando en una espiral hacia lo más profundo de su ser. El murmullo se intensificó. Podía sentir que algo estaba observándome, algo mucho más grande que lo que había imaginado. La casa estaba viva. No simplemente habitada por los recuerdos de quienes habían muerto dentro de sus paredes, sino que era una criatura, una entidad que se alimentaba de la desesperación, del miedo, del alma humana. La mansión de Blackwood no era un refugio. Era una prisión para los vivos y para los muertos. Mientras avanzaba, sentí la necesidad de mirar atrás, pero algo me detuvo. La sensación de ser observada se había intensificado, pero no por un ser humano. Había algo más. Algo que se encontraba en el aire, en el espacio vacío que me rodeaba. Algo que no podía ver, pero que estaba tan cerca que podía sentir su aliento frío acariciándome. Al dar la vuelta a una esquina, llegué a una sala que nunca había visto antes. Estaba completamente vacía, pero en su centro había una mesa de madera vieja, cubierta por una manta polvorienta. Me acerqué, y al quitar la manta, una vieja caja de madera apareció frente a mí. No era grande, pero estaba cubierta con símbolos y runas que nunca había visto antes. Mi mano tembló al acercarse a ella, pero no pude resistir el impulso de abrirla. Dentro de la caja había algo más que una simple reliquia.
Había una carta, escrita con una caligrafía que parecía casi nueva, a pesar de la antigüedad de la casa. La tomé, temerosa, y al abrirla, las palabras comenzaron a llenar mi mente de una manera extraña. Las letras no parecían tener sentido, pero al mismo tiempo, comprendí todo lo que decía. La carta hablaba de un pacto antiguo, un pacto sellado por los Blackwood con una fuerza oscura, algo que había dado vida a la mansión y a todos los que la habían habitado. La carta decía que nadie, nunca, podría escapar de la casa una vez que hubiera cruzado su umbral. Leí una vez más, pero cuando levanté la vista, algo se movió en la oscuridad, más allá de la puerta. Una figura que ya no era humana. Era una sombra, una forma amorfa que se deslizaba en las grietas del suelo, levantándose lentamente hacia mí. Era la misma presencia que había sentido en el espejo, la que había estado acechándome durante toda mi estancia en Blackwood. Pero ahora, no era una figura lejana ni inalcanzable. Estaba aquí, frente a mí. La sombra comenzó a moverse hacia mí, y aunque mi mente me decía que corriera, mis piernas no respondieron. Estaba paralizada por el terror, como si la propia casa me hubiera aprisionado con su poder. La figura se acercaba, y con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más pesado, como si me estuviera tragando. Sentí que todo mi ser se desvanecía en la oscuridad. En ese momento, comprendí lo que sucedía. No era una casa común. No era un simple edificio de piedra y madera. La mansión de Blackwood era un portal, un umbral entre este mundo y otro mucho más oscuro. Y ahora, yo era parte de ella. La sombra avanzaba lentamente hacia mí, como si estuviera disfrutando del terror que me causaba. No podía moverme. Mis piernas estaban clavadas al suelo, como si la misma mansión me hubiera sellado en ese lugar. Todo mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en un miedo tan profundo que no podía comprender. La figura, oscura y amorfa, se deslizaba con una suavidad inquietante, casi como si estuviera flotando, pero sus ojos, vacíos, me observaban con una intensidad que me helaba la sangre. A medida que la figura se acercaba, algo en mi mente comenzó a romperse. Los recuerdos, las sensaciones, todo comenzaba a desdibujarse. Mi vida anterior parecía lejana, irreconocible. Ya no sabía quién era ni qué había estado haciendo antes de llegar a la mansión. Los susurros en las paredes de Blackwood me rodeaban, y cada vez que intentaba recordar algo, las sombras de la casa se lo tragaban todo, como un vacío infinito. Sentía que me estaba perdiendo, que algo dentro de mí se desvanecía. La sombra llegó hasta mí, y pude ver que su forma era más compleja de lo que había imaginado. No era una figura completamente humana, ni tampoco una simple entidad espectral. Era algo más, algo antiguo y terrible. Su presencia me oprimía, me ahogaba. Quería gritar, pero mi voz se perdió en el aire denso de la casa. Quería huir, pero las paredes, las puertas, la propia mansión no me lo permitían. Ya no tenía control sobre mi cuerpo ni sobre mi mente. Estaba atrapada. La sombra extendió una mano, o lo que parecía una mano, hacia mí. No era una mano común, sino algo retorcido, como si al mismo tiempo se hubiera deformado. La tocó, y pude sentir como un escalofrío recorrió mi cuerpo. No fue un toque físico, sino algo mucho más profundo, algo que se hundió en mi ser. La sensación de ser absorbida me invadió. Sentí que mi alma comenzaba a desprenderse, como si me estuviera desintegrando poco a poco. En ese momento, vi algo que no esperaba ver. No era la mansión. No era el pasillo. Era un paisaje. Un paisaje que no pertenecía a este mundo. Vi un campo oscuro, una tierra árida y vacía, donde no había luz, solo sombras que se arrastraban por el suelo. En el horizonte, pude distinguir una figura. Era humanoide, pero distorsionada, como si estuviera atrapada entre dos mundos. La figura miraba hacia mí, pero no tenía rostro. Solo una oscuridad absoluta. La sombra enfrente de mí comenzó a desaparecer, fundiéndose con las paredes, con el aire, como si nunca hubiera existido. Y, por un breve momento, el peso sobre mi cuerpo disminuyó. El miedo se desvaneció por un instante, como si algo me hubiera liberado de su influencia. Pero no era una liberación. Era una trampa. La mansión, al igual que la sombra, estaba manipulando mis percepciones. Estaba controlando mi mente. Lo entendí. Lo supe en ese momento. La casa de Blackwood no era un lugar físico, sino una prisión de mentes. Había estado atrapada en ella desde el momento en que crucé su umbral, pero ahora ya no era solo una víctima. Era parte de ella. Las puertas se abrieron lentamente ante mí.
El aire en la mansión se volvía más espeso, y un rugido bajo comenzó a resonar, como si las paredes estuvieran quejándose, como si la propia casa estuviera viva, sufriendo. Intenté avanzar, pero cada paso que daba parecía un paso más profundo hacia la oscuridad. Las paredes se cerraban lentamente, como si la casa estuviera engulléndome, atrapándome. Las sombras, al principio solo una presencia distante, ahora me rodeaban. Se movían a mi alrededor, envolviéndome, ahogándome. No podía verlas claramente, pero podía sentir su peso. Eran voces, susurros que llenaban el aire, como si miles de almas atrapadas en la casa intentaran comunicarse conmigo. Sus palabras eran ininteligibles, pero lo que podía entender era claro. Ya no había salida. Ya no había retorno. La casa de Blackwood no era solo un lugar, sino un ciclo. Un ciclo que atrapaba a todos los que caían en su trampa. Un ciclo de almas perdidas que nunca dejaban este mundo. De repente, el pasillo que antes parecía interminable terminó. No había más puertas, no más pasajes que explorar. Solo un vacío, un abismo que se abría ante mí. Sentí que no podía retroceder, que ya no tenía fuerzas para luchar. Miré hacia abajo, y ahí estaba. El suelo, que antes había sido de madera crujiente, ahora era negro, como si el tiempo y el espacio se hubieran derretido. En ese momento, supe que había cruzado la última frontera. Ya no estaba en el mundo real. La mansión había hecho su trabajo. Y yo, ahora, era parte de ella. La sombra apareció de nuevo, esta vez más grande, más definida. Ya no era una figura sin forma. Ahora se mostraba con claridad. Era una criatura hecha de oscuridad pura, cuyos ojos reflejaban una maldad que nunca había imaginado. Me acercó lentamente, y al hacerlo, pude sentir cómo mi alma se deslizaba hacia ella. La mansión había cumplido su propósito. Yo había sido marcada. No había escape. Te has unido a nosotros, susurró la sombra en mi mente. Eres una más. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Mi mente ya no me pertenecía. Estaba atrapada en el ciclo, atrapada en la mansión de Blackwood, condenada a vivir entre las sombras para siempre.